Ahora vamos a hablar del tema de la marihuana con fines medicinales. Bueno, prácticamente pasaron, vamos a hacer un poco de historia, casi 20 años desde que esto se aprobó en San Francisco, Estados Unidos, con fines medicinales, la utilización de la marihuana. ¿Su nombre completo? Ramiro Taboada Eudal. Ajá. Doctor, ¿usted es médico? Soy médico urólogo, Germán, especializado dentro de la urología en oncología urológica. Ajá. ¿Y usted es oriundo de? Santiago del Estero. Ajá. ¿El primario? En la Escuela Normal de Santiago. ¿Y el secundario? Todo, primario, secundario en Santiago, en la Escuela Normal. Y bueno, la parte de grado, la universidad, vine a estudiar aquí a San Miguel de Tucumán, donde me formé como médico, como urólogo. Y bueno, desarrollé mi vida personal y profesional aquí. ¿Y en Santiago su padre qué hace? Mi padre falleció, era empleado público, trabajaba en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI. Mi madre, docente universitaria, actualmente jubilada, hermanos, sobrinos en Santiago. Bien. Richard, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo está, Germán? Bien. Romy. ¿Qué tal? Bueno, arranquemos el tema. Bien, doctora. Hablando del marco legal que tiene que ver con la marihuana medicinal, ¿hay una ley, hay un fallo que está habilitando? Nos ordenamos. Creo que es un hito histórico y muy importante de que se haya aprobado el uso medicinal del cannabis a determinados pacientes que sufren determinadas patologías, que ya lo va a explicar el soporte técnico acá el doctor. Muy importante, y lo fundamental que tengo que decir es que es parte del movimiento de madres que tienen sus hijos con diferentes patologías, donde no han conseguido solución en la medicina tradicional y han encontrado solución de vida y de calidad de vida para sus hijos. Es una ley nueva, por eso digo que es un hito histórico, se ha sancionado la semana pasada, pero es apenas una ventana de, primero que la ley hay que reglamentarla y la verdad que hay incompletitud, no está completa la ley porque no regula, por ejemplo, un tema que a todos les preocupa mucho, que es el autocultivo. ¿Por qué hablo del autocultivo? Porque la ley consagra que el Estado a través, va a investigar CONICET, va a producir INTA, pero que el Estado es el que va a brindar el aceite de cannabis específicamente, que es lo que consumen los enfermos, a los pacientes, a través de una política de salud pública, por supuesto. Pero hay una cuestión técnica, medicinalmente hablando, que es que la cepa del cannabis, al paciente no puede suministrársele siempre la misma, entonces hay que cambiar de cepa. Por lo tanto, se necesita avanzar muchísimo más con respecto a la ley. Y aparte que creo que como ciudadanos, frente a una ley de tal calibre, tenemos que informarnos, porque la ignorancia siempre es el alimento del prejuicio. Bien, es decir, que no cualquiera está autorizado, no cualquier organismo, institución está autorizado a cultivarlo. El cultivo está penalizado de 4 a 15 años aquel que cultive cannabis, marihuana, la planta de marihuana como la conocemos más popularmente. La ley podría decir, ya está muy de moda, la ley seguimos aplicando al consumo de drogas y ponemos en el mismo nivel a todas las drogas con una ley que establece multas en australes, así que la ley es de 1990. Lo que se está utilizando es un fallo de la Corte Suprema, el fallo Arriola, por el cual no se penaliza, el consumo personal del cannabis, pero es muy discrecional, porque dice el consumo personal, pocas cantidades. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es el uso personal? ¿Cómo uso yo? ¿Cómo usas vos? ¿Qué dicen los jueces con los fallos? Y bueno, sabemos que los fallos que son vinculantes, los fallos son vinculantes solamente para las partes. Sí, sí. Los de cámara en plenario son obligatorios para seguir a los otros jueces de instancias inferiores. Pero los fallos si bien tienen una gran influencia, los fallos de la Corte no son obligatorios. Doctor, hablábamos recién del uso y del consumo, ¿no? Sí. Si bien puede ser medicinal, pero ¿se puede llegar a ser adictiva la medicina justamente del cannabis? La palabra adictiva o adicción genera controversia, Romina, porque la adicción no va a depender de una sustancia, principalmente en cannabis. Lo que se habla en medicina es de dependencia.
y de ahí se deriva la adicción, porque uno puede ser adicto a sustancias o hábitos que no generan una dependencia física, es una dependencia psicológica, pero ese no es el punto de quiebre o de controversia con respecto a cannabis o el aceite de cannabis, porque en la medicina natural o no natural, la que usamos todos los días, tenemos sustancias que sí son adictivas y que están permitidas y se las usan y tienen uso terapéutico, tienen contraindicaciones, tienen efectos colaterales, pero tienen una indicación médica y por eso es el profesional el que le indica, cómo le indica y a quién le indica. Entonces, si voy a tener una sustancia como el aceite de cannabis, que la conocemos como droga, la hemos conocido como droga, si tiene efecto terapéutico, hace bien, mejora al paciente, tiene calidad de vida, mitiga dolor, mitiga estados nauseosos, aumenta el apetito, pero tiene alguna contraindicación, bueno, al que tenga la contraindicación no se le da, al que se advierte de efectos colaterales, como todos los medicamentos que disponemos en el arsenal médico y no están prohibidos. ¿Administrarías cannabis a tus pacientes? Por supuesto. ¿Y si tuvieras un hijo que tuviera síndrome o fuera un hijo convulsionante? Eso es lo que uno tiene que aclarar fundamentalmente. Vos lo has dicho, el tema del prejuicio. El prejuicio surge del desconocimiento, de la ignorancia, de la falta de información. Lo primero, hay que informarse, hay que capacitarse, nosotros médicos, la población, el paciente, porque no existe hoy por hoy una formación formal de medicina canábica. Mire, yo tuve oportunidad de estar en el 98 en San Francisco cuando se hacía la gran campaña en California para que se use la marihuana y el mensaje era, incluso más lo apoyaba el multimillonario George Soros, con lo cual le daba un gran impulso al tema, porque el gobierno nacional, sí, el gobierno del Estado de Estados Unidos se oponía, pero George Soros, que era un empresario, apoyaba esta idea. Y la idea era que era para mitigar el dolor, como usted dice, que tenían los pacientes, que la única manera de resolver el dolor de esta gente que con algún tipo de enfermedad ya casi terminal era usando marihuana. Y se hace una votación y gana para que se use la marihuana con fines medicinales en la zona de California. Sí. El sentido originario era el dolor. Sí. Después aparentemente se fue desnaturalizando, pero la pregunta que yo le hago a usted, sí, hoy en día en la Argentina, los sí, médicos, aún contra la ley, ¿lo usaban? Eso, a ver, lo desconozco fehacientemente, porque ya incurre dentro de la actividad privada, del ámbito privado. Sí. Ya son preguntas, sí, filosóficas. A mí hace poco tuve la inclinación o las ganas de poder recomendar probar aceite de cannabis a una paciente por una patología urológica de mi especialidad, que genera dolor de vejiga. Había probado todos los tratamientos que nosotros disponemos. A eso es lo que hay que apuntar también, que por ahí la gente va a empezar a opinar sin entender qué es lo que queremos decir. Tenemos los medicamentos que ya conocemos, probados, que tienen el efecto terapéutico indicado para tal patología o enfermedad. Bien, lo pruebo en un paciente con cáncer, en un paciente con la enfermedad que uno quiera. Pruebo lo que conozco, lo que sé que anda bien. ¿Qué pasa si no tengo resultados? No hay más. Seguí sufriendo, seguí teniendo dolor, seguí teniendo vómitos. No, esto es todo lo que hay. Pero no, si había otra sustancia y que no se... A ver, en la década del 70 se lo volvió a aprobar en Estados Unidos. Previo a eso estaba prohibida, pero la prohibición es de la década del 30. Sí. Previo a eso existía en la farmacopea, los médicos la podíamos indicar, se la podía usar, se la usaba con fines médicos, con fines comerciales, no a la marihuana, sino al cáñamo, y con fines sociales y recreativos. Para terminar, doctor, ¿usted cree que esto se va a usar con facilidad en el paciente hoy? Mira, Germán, estoy convencido que sí, se la usa, se la está usando. Ingrid recién mencionó el tema de las madres. Es un movimiento de madres con hijos que tienen epilepsia, que tienen síndrome de West, que son crisis convulsivas severas que no responden a tratamiento.
estas madres fueron las que impulsaron el tema de poder cultivar, tema de poder darle a sus hijos, porque no debe ser nada agradable, debe ser realmente muy triste y difícil soportar verlo a tu hijo que está convulsionando, que se puede morir y que no puede respirar, y que con esto, con esto lograron controlar esa enfermedad. ¿Su nombre completo, doctor? Ramiro Taboada Eudal. Gracias, doctor. Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Doctora. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos para el final.